Bueno, ahí comenzamos a grabar. Buenas tardes a todos. Comenzamos entonces con la clase número 6. En esta clase recuerden que ya está habilitado el primer parcial o el desempeño de síntesis 1, así se le llama. Es un multiple choice con 20 preguntas, algo parecido, 20, 21 por ahí. Así que bueno, es sencillo, es lo que venían viendo, temas hasta la clase 5. No se retrasen con eso. No hay recuperatorio, así que tienen que resolverlo sí o sí. Revisen la nota que necesitan para promocionar y todas las condiciones de promoción y regularización. Con respecto, bueno, a esta clase, la clase 6, si bien en la clase pasada ya comenzamos con el proyecto, ya a partir de esta clase ya lo vamos a formalizar un poco. Aparte lo vamos a descargar desde Git, que es uno de los temas de esta clase. Vamos a ver lo básico y fundamental para poder nosotros trabajar. Git es bastante, desde sencillo hasta complicado. Nosotros vamos a utilizar muy pocas funciones, pero es importante que tengan el usuario. Ya vamos a ver un poquito de eso. Vamos a ver Entity Framework, otro tema muy importante. Bueno, acá dice videos nuevos, en realidad ya están habilitados desde antes. Como ya vamos a empezar a trabajar con combos y grillas, en realidad con grillas en esta clase y combos en las clases que vienen, o los drop-down lists que se les van a llamar también, o combo box, es importante que los entiendan. Hay un video que explica este tema. Es una de las consultas que siempre hacen, cómo cargar los combos y grillas y no pueden hacerlo. Si siguen los pasos que están en el video ordenadamente, no van a tener problemas. Y lo que vamos a ver como ejercicio práctico, vamos a debagar el método de cargar grilla, porque ya en esta clase ya hacemos una consulta a la base de datos mediante Entity Framework, así que vamos a debagar un poco el código y ver cómo es este tema. Entonces, como les decía, ¿qué es Entity Framework? O Entity Framework Core, que es la versión nueva. Entity Framework es una tecnología de acceso a datos para .NET. Es la alternativa a ADO.NET, que se utiliza en versiones anteriores. Esto yo lo daba hace un año, que lo daba esto, y después pasamos a Entity Framework. Es un ORM, lo pueden escuchar con ese nombre. Todos los lenguajes tienen un ORM. El de .NET exclusivamente se llama Entity Framework. Entonces, ¿qué es un ORM? Es, bueno, como le dice acá, es un intérprete entre la programación orientada a objetos y las bases de datos. O sea, ustedes programan o construyen sus objetos, sus clases, digamos, y esas clases se convierten en tablas. No solo eso, sino que van a contar con las operaciones para trabajar con las tablas, como es el insert, el select, todas las operaciones que ustedes conocen sobre SQL. Si no han trabajado con SQL Server, pero seguramente han visto MySQL en PHP. Así que recuerden que el SQL es general. Son todos similares. Entonces nosotros no vamos a utilizar SQL, pero vamos a utilizar Entity Framework. Como yo les dije en la clase pasada, si bien no vamos a usar SQL o Transact SQL en realidad, hago esta aclaración porque SQL Server utiliza Transact SQL. Esto se explica en las clases anteriores. El Transact SQL es la versión de SQL de Microsoft, así como
MySQL tiene su formato, su lenguaje de SQL. ¿Mm? Oracle es el, digamos, otro lenguaje sobre SQL también. Cada marca le va poniendo su nombre. Y bueno, libera al programador de escribir gran cantidad de código repetitivo para acceder a los datos. Este punto es fundamental y uno de los mejores, digamos, los mejores puntos a favor que tiene Entity Framework. Ustedes quizás no lo van a notar ahora porque no han trabajado con las versiones viejas con Ado.NET, por ejemplo. Yo les he mostrado en alguna clase anterior lo que era Ado.NET y quizás les voy a mostrar más adelante, no ahora para no marearlos. Pero cuando se acostumbren un poco a Entity Framework, yo les voy a mostrar cómo se hacía antes y ahí es cuando van a ver la gran diferencia de todo el código que se ahorran. La desventaja de esto que yo veo es de que el programador se olvida un poco del SQL clásico, ya que no lo utilizan tanto, al menos a este nivel que vamos a ver nosotros básico. eh, Se olvidan un poco de SQL. Por eso yo les recomendaba de que lo practiquen. Bueno, hay 3 aproximaciones para utilizar Entity Framework, de las cuales se usa en realidad una. Anterior, digamos, la más antigua es Database First. Según este apunte no se puede usar más. No estoy tan seguro de eso y tampoco he visto que se utilice demasiado. Pero ¿qué significa Database First? Es que ustedes crean primero la base de datos y luego a esa base de datos las convierten en clases. Digamos, comienzan por la base y después crean las clases a partir de la base. Model First es crear un modelo en otro software y ese modelo lo llevan a clases y a base de datos. No lo conozco yo a esta aproximación, nunca la he utilizado, por eso no entro en detalle. Y Code First es el que vamos a utilizar nosotros, en el cual nosotros creamos las clases en .NET y esas clases las creamos las tablas a partir de las clases. Esto un poco sobre la próxima clase. En la próxima clase vamos a hacer ya el insert. Lo que vamos a ver en esta clase es un select, que sería una consulta de datos en una tabla. Si pasamos a temas exclusivos de la clase 6, bueno, fíjense que está el desempeño 1, importantísimo. Fecha 21 de octubre. No se mueve esta fecha, no se corre. El que no lo hace al 21 de octubre queda libre. Así de simple. Porque tienen mucho tiempo para hacerlo, tienen 20 días. Por eso es que yo le doy muchos días, pero después no se mueve porque se empiezan a pisar con las otras clases y ya no hay tiempo de llevar la materia. Y bueno, temas de esta clase es lo que les decía de Git. ¿Qué es Git? No voy a entrar en detalle, pero Git es un repositorio donde ustedes pueden alojar archivos de cualquier tipo. La mayoría de la gente lo usa para organizar código, para almacenar código fuente. Entonces, ustedes hacen su aplicación, la suben a Git y tiene muchísimas ventajas como que cualquiera lo puede descargar, pueden crear ramas, es se le llama la programación colaborativa para equipos. Fíjense, cualquier empresa que ustedes vayan a trabajar seguramente utilizan Git. Si alguno conoce o programaba antes, hace un tiempo, y todavía se usa en realidad, se usa mucho SVN, que es un repositorio el anterior, digamos, a Git. Hoy en día
yo creo que todos o la mayoría usan Git. Entonces Git es un repositorio. Nosotros vamos a usar exclusivamente o específicamente GitHub, porque Git es un repositorio de código abierto donde varias empresas o marcas lo personalizan a su, digamos, a su marca. GitHub es una, GitHub la ha comprado Microsoft hace unos años, así que GitHub es de Microsoft y por eso está integrada a Visual Studio. Así como GitHub existe GitLab, a ver, marcas no, ¿cómo se llamaría? Distintos Git, que creo que es GitHub, GitLab, Git Bash, creo que es lo otro. Hay como 3 o 4. Está el de Atlassian, que Atlassian es de Jira. Nosotros específicamente vamos a utilizar GitHub. Ya vamos a ver, yo les dejo acá un repositorio del proyecto que vamos a utilizar. Este repositorio lo he creado yo. Todos tienen acceso para lecturas, no van a poder hacer cambios. Y vamos al código. Hay también algunos temas como XML. Simplemente por si alguien no sabe qué es un XML, se los explico porque hay un archivo que ya lo vamos a ver que se llama appconfig, que es un archivo XML donde guardamos la configuración de la base de datos. Por eso es que simplemente les menciono, no sé por qué no carga, que es un XML. Es un archivo de texto plano con un formato. Ahí está. Seguramente todos lo conocen. Y si no lo conoce alguien, es muy simple de explicarlo. Es un archivo de texto plano con un formato estructurado en nodos. Ay, no carga. Bueno, ya lo vamos a ver en un ejemplo. ¿Dudas hasta acá? Y ya empiezo la parte práctica. No, profe. ¿Todos conocen Git? ¿Alguien no conoce? ¿Alguien sabe de qué le estoy hablando pero no lo usó nunca? ¿Y alguien no tiene idea? Si quiere compartir. Seguramente lo En han mi usado caso no lo conocía, profe. ¿No lo han usado en ninguna materia anterior? No, ninguna. No, Es la yo, primera. yo tengo cuenta, yo tengo cuenta, lo he usado nomás como para probarlo, le diré, Bien, y creo que cargué una vuelta que hice una página web, así como para hacer una suerte de repositorio propio, pero no, sinceramente hace un buen tiempo que no le estoy bien, dando. bien. Háganlo con tiempo a esto de Git. Y, igual, Sí, lo que no sé, por ejemplo, es, sé que hay una manera que con línea de comando se carga. sí, Eso no lo nosotros sé. Yo vamos lo a único que hice verlo. fue cargar el archivo directo nomás. Sí, nosotros justamente lo que les decía, vamos a verlo como con Visual Studio, es todo con opciones, con el mouse haciendo clic derecho y seleccionando algunas opciones. Por eso es fácil, digamos, de usar lo que vamos a hacer nosotros. Es más, yo no me conozco, yo muchos años he trabajado con Git y no me conozco todos los comandos de memoria. Generalmente los que trabajan con otras tecnologías o los que trabajan solo web y no trabajan con Visual Studio se lo saben en los comandos, pero el que usa Visual Studio en general usa el menú. Les decía que el tema de Git, véanlo con tiempo, porque crear el usuario, primero es crear el usuario, ¿no? Créense el usuario y después intenten hacer lo que yo voy a hacer ahora, descargar el proyecto, porque se pueden encontrar como que es muy fácil, que lo hacen en 5 minutos, o que se encuentran con alguna traba porque ya tenían instalada alguna versión vieja o porque siempre algo pasa. Así como con SQL, yo les dije, y hay muchos que les salió muy rápido y no tuvieron problemas. Hay gente que todavía está con problemas en la instalación de SQL.
Por eso véanlo con tiempo. Si todo va bien, son 5 minutos. Y si están con problemas, es mejor verlos desde ahora, porque no van a poder avanzar. Si alguno tiene problemas sin solución con respecto a IT, yo le puedo pasar los archivos comprimidos en un zip y tiene solución. Pero bueno, no es la idea. Como les decía, a ver si lo vemos aquí desde la web. No tengo el uso, no me importa. Vamos a clonar el proyecto. ¿Qué significa clonar el proyecto? Significa descargarlo por primera vez. Crean una carpeta en el disco duro, en cualquier lado, que esté vacía. Yo le voy a llamar, por ejemplo, proyecto clases, una carpeta vacía. Primer paso. Sigan todos los pasos tal cual yo los digo. Abren Visual Studio, seleccionan clonar repositorio. Si ustedes lo abren desde, yo ya lo tenía abierto, si lo abren de cero, le va a aparecer la misma opción más grande. Por ejemplo, clonar. Les pide la ubicación del repositorio. Esto es lo que tienen que obtener desde aquí, desde la clase 6. Y como en todas las clases, digamos, esto lo hacen una vez y después no lo hacen más, la clonación del proyecto. Por ahí se les rompe y lo quieren hacer de nuevo, entonces van a otra carpeta y lo repiten los pasos. Pero en general lo hacen una sola vez. Igualmente, en la pestaña de bienvenida, para que no tengan que andar buscando clase por clase, también está es la misma parte esa que, donde les dejo el repositorio. Esta es la dirección, la URL. Es más, si ustedes acceden, donde yo quería llegar recién, digamos, este es el administrador web de GitHub para este proyecto que se llama empleados admin TP2LP1. Este es el proyecto. Acá están los archivos. Estos son los archivos del proyecto de .NET. Si yo entro voy a ver las clases. Son simplemente los archivos. No es más que eso. Es un lugar donde subir los archivos de su proyecto que está en la nube, en algún servidor, en este caso de GitHub. Entonces, como les decía, copiamos la dirección del repositorio, copia la dirección del vínculo, pegamos la URL, fíjense que termina en .git al final, ruta de acceso, acá es la carpeta que crearon, vacía, tiene que estar, selecciona carpeta y clonar. Esto lo que hace es descargar estos archivos que estábamos viendo acá, todos estos archivos, todo el proyecto, lo descarga a su computadora localmente. Es más, van a ver los archivos acá, donde lo descargaron. Y si les ha creado una carpeta oculta, si yo estoy viendo la configuración de Windows, yo lo tengo para ver los archivos ocultos. Quizás no la ven, pero si están viendo los archivos ocultos, se genera un .git. Si borran esto, se les borra el enlace a Git. Así que no borren nada, digamos. Bueno, después de clonar, ya les aparece el proyecto, tal cual yo lo estoy viendo. Fíjense que yo hago los mismos pasos, estos mismos pasos, si lo hacen ustedes, van a ver lo mismo que yo. Tienen que tener, obviamente, Visual Studio 2022, tienen que tener el framework. A ver, esto creo que estaba en el 8. En el 6. Qué raro. No, es por lo siguiente. Justamente, luego de clonar, inmediatamente lo que tienen que hacer es ir acá abajo y seleccionar, este es el branch o rama sobre la cual van a trabajar o a verlo en este caso. Si ustedes le hacen clic, va a decir variables locales y van a ver solo master. Hacen clic en remotos
Y acá van a ver un montón de ramas o branches. Y fíjense que deben elegir la que diga clase 6-net8, por eso yo veía que estaban en net 6. Clase 6, net 8-EF, o sea, Entity Framework. Este es el branch de la clase 6. Hacen clic y estos archivos inmediatamente cambian. Ahora sí, si yo entro, ven net 8, o sea que tienen que tener .net 8 para abrir esto. Entonces, primer paso, clonar. Segundo paso, cambiarse de branch. Esto es importantísimo. Fíjense que ahora les aparecen variables locales. ¿Por qué? Porque cuando le hacen clic, se descarga. Todo esto remoto son todos los branches o ramas que están en el servidor, en la web, en la nube. Si ustedes le hacen clic, la descargan y la tienen localmente en su computadora. ¿Mm? Y esos archivos, eso que hicieron acá, son estos archivos que se van cambiando, digamos. ¿Mm? Tercer paso, compilar. Clic derecho en la solución, compilar. Si todo va bien, compilaría sin errores. Esto está así como si yo les debería andar a ustedes. ¿Mm? Y esta es la arquitectura definitiva del proyecto que le hicimos, lo comenzamos en la clase 5. Y si se quedan con dudas, en realidad yo les recomiendo, descárguenlo desde el Git y trabajenlo con este. Y de última, en paralelo, hacen algunos me dicen que les gusta crearlos por sí mismos, que está perfecto, así que lo crean, pero cuando se traban en algo, pueden consultar este proyecto. ¿Mm? Si lo ven, bueno, tenemos el front, es lo mismo que hicimos en la clase pasada. Entidades, se agrega uno EF, que ya lo vamos a ver, la capa de datos y la capa de negocio. La clase Profe, pasada le hago una completamos estas consulta. clases y estaban vacías. Ahora si entran, van a ver de que está ya completo el método get, o sea, para hacer el select. Entonces, ¿hasta ahora qué hicimos? Hasta ahora descargamos el proyecto y lo compilamos. Si yo lo ejecuto, va a tirar error porque se va a querer conectar a la base de datos y, y todavía no tengo ninguna base de datos. Voy a borrar esta base de datos. No me va a dejar porque está en uso. Estaba probando yo recién. Pero acá no hay ninguna base de datos relacionada a este proyecto. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Hay que crear la base de datos. Entonces, vamos ya a empezar a ver lo que es Entity Framework. Como les decía, es un mapeador entre clases y tablas. Nosotros a las clases las vamos a guardar en el proyecto de entidades. Tengo en este caso dos clases, una que se llama empleado y una departamento. Vamos a ver un poco la clase empleado. Es una clase común, no tiene nada especial. Tenemos las properties, que ya vimos lo que son, con sus getters y setters. No sé si yo creo que ya les había comentado este signo de pregunta para qué sirve. Es una pregunta que siempre se las hago en los finales o si van a promocionar. Así que recuerden esto. ¿Para qué sirve esto? Es para decir que este entero acepta nulo. Si yo no le pongo esto y yo al empleado ID le quiero asignar en algún momento un valor nulo, no voy a poder. Me va a decir, me dará error. De esta forma, ahora acepta nulo. Puede aceptar un nulo o un cero. Un cero no es un nulo. Eso ya lo deben saber. Entonces defino mi clase con un empleado ID, un DNI, nombre, dirección, una fecha de ingreso que es un datetime, también que acepta nulos. Y si ven en algunas propiedades,
tienen esto que se llaman decorados. Estos decorados sirven para agregarle como a unos comportamientos particulares a la propiedad, al getter o al setter o a la propiedad definida. Con esto, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy diciendo que el nombre va a tener una longitud máxima de 100 caracteres. Esto es una string. Si vos no pones esto, el string este va a aceptar, eh, la verdad no sé cuánto, pero muchísimas caracteres. Con esto lo limitemos a 100. Esta limitación de 100 es con respecto a la base de datos. Esto es importantísimo, esta diferencia. No significa que yo cuando haga empleado.nombre es igual a y le puedo poner 200 caracteres y no me va a dar error. Esto significa que cuando yo cree la tabla de empleado, le va a crear una columna llamada nombre que va a ser de tipo varchar y le va a poner el máximo de 100. Ya lo vamos a ver cuando creemos la tabla, esto lo van a entender bien. Lo mismo para el tipo de dato decimal, no lo habíamos visto hasta ahora, pero es justamente para trabajar con valores con decimales. Existe el float, existe, no sé, varios tipos. En general, yo creo que se usa el decimal más comúnmente. Y con este decorado yo le digo a Entity Framework que cuando vaya a crear este campo en la tabla de empleado, que lo haga de decimal de 8,2. Si yo no hago esto, va a crear un campo decimal de 18, no sé cuánto, 10, un valor bastante grande que no vamos a utilizar. Esto es una clave foránea, por ahora no le doy mucha importancia, no quiero complicar demasiado. Y esto ya lo vamos a ver por qué lo hago, pero básicamente recuerdan cuando vimos las properties que dijimos que puede ser una property de solo lectura o solo escritura. En este caso es una de solo lectura, solo tiene el get, fíjense que no tiene el set. Entonces, ¿qué hace esta property? Me va a devolver en la clase de empleado, me va a devolver el nombre del departamento, solo cuando, en este caso, departamento no sea nulo. Esto, miren, no se los quiero complicar. Esto por ahora no le den mucho el apunte. Esto no. Quiero que entiendan esta parte. La clase de departamento es más simple. Fíjense que tiene departamento ID, departamento número y el nombre. Esto también es algo importante. Por defecto, Entity Framework, porque todas las tablas necesitan una key, una primary key. Por defecto, Entity Framework toma como primary key ciertas propiedades. Por ejemplo, si yo pongo ID, ya asume de que el ID va a ser la clave primaria de la tabla de departamento cuando lo vaya a crear en SQL Server. También si le pones el igual departamento ID, también te lo toma. Pero si vos pones, por ejemplo, departamento-ID, vos querés que tu clave se llame así, departamento-ID o ID departamento. Entity Framework no va a saber cuál es la clave primaria. Entonces vos con este decorado, este es otro decorado más, especificás de que esta va a ser tu clave primaria y querés que esta sea la clave primaria cuando se cree la tabla departamento en la base de datos de SQL Server. Entonces, en las entidades están definidas las clases que ya las vamos a mapear a tablas. Bueno, ¿cómo se hace eso?
tenemos un proyecto que se llama admin empleados EF. Yo los tengo bien separados a los proyectos. Después ustedes, por su cuenta, revisen las dependencias de cada proyecto. Dependencias y paquetes. Porque, por ejemplo, para Entity Framework, para este proyecto que es el de Entity Framework, tiene instalado algunos paquetes que eso me parece que está en el PDF de la clase. Les menciona cómo instalar estos paquetes. Rápidamente se los menciono. Estamos hablando de los paquetes Nugget. Clic derecho en el proyecto, agregar. Uno acá dice administrar paquetes Nugget. Esto sirve para instalar librerías, digamos, de terceros que no vienen de terceros del mismo Microsoft, pero que no están incluidos en la instalación inicial. .NET no trae por defecto Entity Framework. Ustedes para trabajar con Entity Framework lo deben agregar desde la consola del administrador de Nugget. Es lo que conocen quizás en Java como el Package Manager o algo así. Tiene su nombre en Java. Esto no lo tienen que hacer, ¿no? Yo se los muestro nomás para que lo sepan, pero si ustedes utilizan este proyecto, ya está la dependencia agregada, el paquete agregado. Si ustedes lo hacen desde cero, sí lo van a tener que hacer y está explicado en el PDF cómo hacerlo. Yo ahora se los menciono para que sepan, porque es otro de los errores que siempre cometen, de que quieren ejecutar Entity Framework y no tienen el paquete instalado y les da error. Bueno, vamos a crear la base de datos entonces. Dijimos que tenemos dentro de Entity Framework, dentro del proyecto de EF, no quiero abrumar de tantos datos, pero el contexto en Entity Framework, el contexto es donde yo voy a configurar este mapeo entre las clases y las tablas. Porque no basta con que simplemente yo agregue una clase acá y después se va a mapear automáticamente. No. Yo tengo que configurar o especificar cuáles son las clases que quiero que se conviertan en tablas cuando yo ejecute un comando. El que hace eso es el contexto, el dbContext. Entonces yo acá yo creé una clase que se llama admin empleados dbContext. Y mediante estas instrucciones yo estoy diciendo de que esta clase empleado quiero que se transforme en una tabla. Si yo borrara esto, la clase empleado no se va a transformar en ninguna tabla. Ya lo vamos a ver en la práctica todo esto. Y bueno, y esto es cómo vamos a obtener la cadena de conexión de la base de datos. Otro punto importante, en el front, en la capa de presentación, primero lo vamos a establecer como proyecto de inicio, eso lo habíamos visto. Es clic derecho, establecer como proyecto de inicio. El front es el que va a ser mi proyecto de inicio. Es otra pregunta que me habían hecho por ahí, alguien que no le iniciaba. Si ustedes lo tienen, por ejemplo, cualquier otro configurado y lo ejecutan, les va a decir que este proyecto me dice proyecto con tipo de salida de biblioteca de clase no se puede iniciar directamente, porque recuerden que este no es un WinForm, sino que es un proyecto de clases, una biblioteca de clases. Vamos a establecer como proyecto de inicio el front. Y por último, antes de crear la base, en el archivo appconfig es donde se configura la cadena de conexión. ¿Qué es la cadena de conexión? También está explicado en la clase. La cadena de conexión es el archivo donde yo voy a especificar
los datos específicos de mi conexión a la base de datos. Fíjense que esta cadena de conexión es un archivo XML, es lo que les comentaba al principio. Está aquí, que se llama connection string, tiene una propiedad name, que se llama default, tiene la connection string, fíjense que me dice server localhost. Ese localhost es esto, es cuando yo me conecto a SQL, server name dice localhost, eso es esto. Si ustedes tienen otro nombre, acceden de otra manera a su servidor SQL, lo van a tener que cambiar acá en el appconfig. Este es el nombre del servidor de SQL. Esto security es autenticación integrada. Fíjense que a mí no me pide usuario y password porque utiliza las credenciales de Windows. Si tuvieran autenticación de SQL, tendrían que ingresar su usuario y contraseña y tendría que estar especificado acá en el appconfig. Si ustedes lo hicieron como yo les dije en el PDF, como está en el PDF, lo hicieron con Windows Authentication, entonces es autenticación integrada. Entonces, server localhost, autenticación integrada, es Windows Authentication. Database name, acá es el nombre de la base de datos que van a crear. Pueden poner cualquier nombre. Como yo ya tengo una que se llama empleados EF01, voy a poner otro nombre que va a ser, por ejemplo, 10 o 20. Cualquier nombre. Profe, consulta. Sí o sí tiene que iniciar el servidor, si no, no puede llegar a la base de datos, le da como que no la encuentra, ¿no? Sí, no, sí o sí tenés que poder Conectar primero. conectarte, sí. Ajá. Y la otra pregunta es, ¿se puede, por ejemplo, crear la base de datos primero ya con datos y después y conectarse a esa base de datos? Y la otra opción es directamente desde el programa crear la base de datos. Son dos caminos viables, digamos. Poder o se dif- puede, pero no lo recomiendo, porque tendrías que ¿Cuál? crear la tabla exactamente igual a lo que están las clases. Y te va a llevar Ah, más trabajo eso que crearla a partir de las clases. bien. Poder se puede, no, no tiene sentido en realidad. No, lo que Va a pasa, perder tiempo. nada que ver, pero yo estaba queriendo hacer un proyecto personal chiquito nomás, y como ya hay datos, porque es para Claro, hacer búsquedas rápidas, está yo bien. ya lo estaba Bueno, en cargando ese directo. caso sí lo podés hacer, sí. Fíjate Igual que es una tabla sola, digamos, una suerte de agenda, si bueno, quiere. crear las clases igual a la tabla Claro, que ya tenés manteniendo creada. así los que son, por ejemplo, tiene DNI, ahí su Sí, uso entero, el mismo manteniendo, nombre, todo el respetando mismo eso, nombre, anda. mismo tipo, todo igual. Y no va a Sí, sí, tener sí, problema. eso sí, eso sí, eso Sí, sí. Está, perfecto. bien. Bueno, recuerden esto entonces. Repasemos los pasos. Cuando ustedes, primer paso, descargar, clonar el proyecto. Segundo paso, posicionarse en el branch correcto, en la llama, ¿ah? Que es esta, clase 6 en el F8. Después, establecen como proyecto de inicio el front. Eso no se le había dicho, háganlo sí o sí. Otro paso, en el appconfig, configuren su servidor y el nombre de base, el que ustedes quieran. Sigan estos pasos al pie de la letra y no van a tener problemas. Es más, ustedes no lo van a tener que hacer, digamos, ustedes no van a tener que hacer demasiado porque ya está casi todo hecho en esta parte. Yo lo que voy a hacer ahora, por ejemplo, es borrar la carpeta migration, ya van a ver por qué. Y ahora sí, vamos entonces a crear la base de datos. Se abren en el menú de abajo, abren consola de administrador de paquetes o el PowerShell. Yo les recomiendo esta consola del administrador de paquetes. Si no ven esta ventana, la buscan por acá, herramientas, administrador Nugget, consola del administrador y la van a abrir acá. Otro paso que siempre me van a preguntar y siempre lo repito, es proyecto predeterminado, seleccionan el que dice admin empleados EF, porque este es el proyecto sobre el cual se va a ejecutar el comando para llevar, para el comando Entity Framework.
Entonces, no se olviden esto, proyecto predeterminado admin empleados EF. Y no se olviden de el front como proyecto por defecto. Esas dos cosas asegúrense antes de ejecutar el comando. ¿Cuál es el comando? Son dos muy simples. Acá hay un archivo readme en el EF, es un TXT. Y acá les dice, para crear la carpeta de migration, o sea, para comenzar, es este el comando. Add, lo pueden copiar también. Add, guión medio, no es guión bajo, es guión medio. No importa si es mayúscula o minúscula. Y el nombre. En general le ponen init. ¿M? O inicial. ¿M? Ya van a ver por qué es. Porque se va a ir como versionando cada cambio que se va haciendo. ¿M? Entonces, add, guión medio, migration, espacio, un nombre cualquiera, enter. Acá es donde ya también pueden empezar problemas de que no tienen, que les falta instalar algo. ¿M? Las variables son muchas, las variantes, digamos, son muchas de las situaciones que le puede ocurrir a cada uno. ¿M? Yo les recomiendo, si te encuentran algún error, ese error péguenlo en el chat GPT y les va a decir bien qué tienen que hacer. Si Profe, no una le encuentran la consulta, vuelta, me escriben, me dicen y lo vemos. Sí. una consulta, no sé si será una buena práctica o no. Eh, yo, por ejemplo, así como Julio, también he estado con un proyecto personal y como es, yo en vez de utilizar el XLM para hacer la conexión, yo lo que hacía es crear una clase eh, del propio del programa y utilizaba las conexiones a través de la clase. Ujú. Sí, lo que tiene de malo eso, ¿y cómo hacer si ese mismo sistema lo querés instalar en dos clientes distintos, con dos bases de datos distintas? Claro, claro, Ahí está el ahí problema. venía, claro, ¿Entendés? ahí entiendo, entiendo, En ahí este, entiendo. en este caso, porque si vos modificás una clase, tenés que compilar de nuevo y llevar el ejecutable de nuevo. ¿M? Claro, claro, sí, porque va todo en el mismo package. Sí, vos de esta manera compilas, y si vamos a ver los archivos generados, se genera, fíjate que el appconfig cuando compilas cambia su nombre y lleva el mismo nombre del ejecutable y le pone .config al final. O sea, el appconfig en realidad cuando Claro, vos compilás claro, se llama así. ¿Y qué es claro, un si no después archivo? sería una DLL y habría que configurarla, Claro. compilarla de Y es vuelta. un archivo de texto donde acá voy a decir, bueno, estoy en el cliente 1, le pongo esta base de datos. Estoy en el cliente 2, le cambias el nombre del servidor y todo lo que vos quieras. Por eso Ah, se perfecto, usan muchas los gracias. archivos estos, archivos de texto. Si fuera una DLL, vos podés cambiarlo en la clase, pero ya tenés que compilar. ¿M? Mucho más simple esto. Muchas gracias. Bien, volviendo a Entity Framework, en el README, fíjense, les dice el comando add migration y un nombre cualquiera. ¿Qué hace esto? Ha creado, ¿se acuerdan que borré una carpeta que se llamaba justamente migration? Con este comando acabo de crear esta carpeta. La base de datos todavía no existe. Esta es una vieja que yo ya tenía de antes. Pero ¿qué hizo? Si ustedes revisan dentro de la carpeta migration, hay dos archivos. Uno se llama inicial y este número es año, mes, día y hora. Guión bajo inicial. Ese inicial es, porque yo acá escribí inicial. O versión 1 o versión inicial. Y si ustedes lo revisan, van a ver que hay mucho código C Sharp. En realidad es, esto no, digamos, como se generó solo, no nos vamos a entrar en detalle en esto, pero fíjense que acá dice, es información sobre cómo va a crear la tabla de empleado, le va a crear el empleado ID con una columna que va a ser tiempo entero, va a ser nubleable falso. Este va a ser un varchar max, todas las configuraciones. Fíjense, el nombre va a ser varchar max de 100. Recuerden el decorado que habíamos visto que le pusimos como máximo 100. La dirección, el daytime,
De esto no toquen nada, simplemente es si la quieren ver, pero no la modifiquen. Y bueno, un segundo archivo que tampoco le lleven el apunte. Lo importante de todo esto es que con el comando add migration se crea este archivo migraciones. La base de datos todavía no existe. Segundo paso ya es realmente ejecutar la base de datos. Hacemos el comando update database. Enter. Todo esto que yo lo hice en más de media hora, ustedes cuando hagan práctica lo hacen en 2 minutos. Y ahora sí, si acá dice done y termina todo sin errores, van a ver ya la base de datos creada. F20, recuerden que la ppconfig, yo le puse ese nombre. Y si la abro, también por eso yo les había dicho, vean SQL, creen una base, creen una tabla, para que no se pierdan en esto que les estoy mostrando ahora. Se creó la base con las tablas. Fíjense que la tabla de empleado, vamos a ver la clase empleado. Esta es mi clase. Vamos a ver la tabla. Más lo vamos a, sí, vamos a hacer clic derecho, design. Vamos a ver el diseño. Fíjense que tiene un empleado ID con su clave primaria de tipo entero. Porque puse esto. El nombre, DNI, es un varchar max. ¿Por qué le puse max? Porque yo no le puse un máximo. Fíjense que en los otros campos sí. El nombre es un varchar de 100. Varchar de 100. Acá está, nombre. Fecha de ingreso, lo hice con un datetime 2. No sé por qué el datetime 2 yo uso, en realidad yo uso el datetime común. Este. Pero no lo modifiquen de acá, no toquen nada. Si ustedes tienen que cambiar algo, lo cambian de la clase y después lo llevan a la base. Pero no cambien nunca nada desde la base directamente porque se le va a romper este mapeo que hay. Si ustedes dicen, oh, no, no lo quiero de 500, en realidad eran de 300. Ya lo vamos a ver cómo se hace eso. Profe, una consultita. Sí. Si cambiamos, digamos, en la base de datos y después cambiamos el código, ¿funciona igual? Sí, pero en realidad vos vas a venir el código, vos lo vas a cambiar acá, pero la próxima vez que hagas el update database, vos no cambiaste acá. O sea, este archivo ya te creó con el 200 o el 300. Y vos lo cambiaste en la base y lo cambiaste en la clase, pero no lo cambiaste acá. Entonces la próxima vez que ejecutes el comando, te lo va a tomar anterior. ¿Por qué? Porque ustedes cuando vayan modificando no es que van a tener que crear la base de nuevo todo el tiempo. Supónganse que yo agrego un campo nuevo. Vamos a agregar un campo, un string, nuevo campo. ¿Mm? No lo vamos a poner nada más, nuevo campo. Yo quiero llevar este cambio a la base de datos. No la voy a borrar y le voy a crear de nuevo. O sí, depende de lo que ustedes quieran hacer. Si están haciendo pruebas de testing, capaz que sí. Pero si están trabajando ya con datos y ya tienen toda la base de datos poblada, no van a borrarla y crearla de nuevo. Lo que tienen que hacer es repetir los pasos de recién. Hacemos un add migration. Observen acá que hay dos archivos. Ahora ponen de nuevo add migration y otra descripción. Por ejemplo, agregado campo nuevo en empleado, por ejemplo. Enter. Y fíjense que ahora en la carpeta migration tengo un nuevo archivo que se llama agregado campo nuevo empleado. Si yo lo abro, fíjense que es el add column, digamos, le va a agregar la nueva columna a la tabla que ya existe. Entonces, todavía en la base, todavía no está ese campo, ¿no? Fíjense, tengo el depth ID.
Lo podemos ver acá también. Tengo hasta Depth ID. Ahora yo hago el update database. Recuerden que son dos pasos. Primero es generar el migration y después llevar los cambios a la base, con update database. Y ahora sí, si vamos acá, le hago refrescar, debería aparecer el campo nuevo. Si ustedes tenían datos, no los perdieron a los datos. Simplemente agregaron una columna nueva. Entonces, esa es la idea. En la carpeta Migration se van a ir agregando todo el historial de modificaciones que se fueron haciendo. Si ustedes trabajan en equipo y uno trabajó hasta el punto 2 y el otro agregó acá un campo nuevo, le pasa ese archivo, en realidad por Git lo va a subir, el otro lo va a descargar, va a ejecutar el update database y tiene su propia base de datos y le va a traer ese cambio. Está todo pensado para trabajar con el versionado. Eso en cuanto a Entity Framework. No sé si les parece fácil o difícil, pero si siguen los pasos meticulosamente, no van a tener problemas. Las consultas siempre son las mismas. Se olvidan de seleccionar acá esto. Se olvidan de establecer por defecto el front. Se olvidan de seleccionar acá el branch adecuado. Yo creo que con esos pasos a tener en cuenta no van a tener problemas. Ustedes, otro tema importantísimo. Ustedes volviendo al principio, ustedes clonaron el proyecto, se cambiaron de rama. La carpeta migration ya existe. Ya con el repositorio, cuando la descarguen ya existe. Por lo tanto, no hace falta que hagan el comando add migration de nuevo. Simplemente hacen el comando update database. O si quieren ejecutarlo, borran la carpeta migration y después ejecutan el update database. Es más, si ejecutan migration lo pueden hacer, pero no va a suceder nada, porque les va a decir que no hay cambios. Si yo este comando lo ejecuto de nuevo, no hay error ni nada, simplemente me dice no hay nada para hacer. Se puede ejecutar 1000 veces. Bueno, en realidad le tengo que cambiar el nombre, pero fíjense que el archivo Pepe no tiene nada dentro, o sea, porque no hubo cambios desde esta versión hasta esta versión. Bueno, O sea que una vez que hacemos ese procedimiento que hizo recién, después lo único que tenemos que hacer es el update para actualizar nomás. sí, es más, yo lo voy a hacer de nuevo. Yo acabo de volver todo a cero. Yo deshice todos los cambios. Es más, no tenemos tiempo para clonar otro nuevo. Pero yo acabo de deshacer todos los cambios que hice. Estamos como al principio. Clonamos el proyecto. Establecí como proyecto por defecto el front. Me paré en la rama adecuada. Abrís la consola del administrador de paquetes. Configurás en el app-config. Fíjense que ya volvió al valor inicial. Yo lo hice muy rápido esto porque ya es más uso de Git. Pero yo me paré acá en la pestaña de Git, hacen clic derecho, deshacer cambios y vuelve todo como estaba antes. En el app-config ponen el nombre que ustedes quieren, 100. Revisen que su localhost ande. Si tienen acá otra cosa, le ponen otra cosa. Y simplemente hacen update database. Entonces clonan el proyecto, establecen por defecto esto, seleccionan EF acá y ejecutan update database y con eso solamente ya se les va a crear la base, en este caso sin problema, y ya le pueden dar a F5 y ejecutarlo. Fíjense.
Es más, si ustedes ponen buscar, hay datos. ¿Cómo apareció esto acá mágicamente? Eso es porque yo en la carpeta Migrations, yo la he modificado, digamos. Fíjense que yo le agregué que en un archivo haga los insert, donde yo inserto a, bueno, Messi, Emiliano Martínez y Messi, por ahí creo que está. Messi. ¿Mm? Entonces ustedes por defecto, si lo hacen con la carpeta Migration, que ya viene por defecto, y hacen el update database, se lo va a insertar con 2 empleados. Bueno, vamos a revisar muy rápidamente el select, cómo se hace. Profe, ¿le puedo hacer una consulta que nada que ver? Supongamos que yo tengo 2 máquinas en red, ¿no? ¿Sí? Y yo tengo la base de datos en una. ¿Cómo hago de la segunda máquina que está en red para poder llegar a la base de datos de la otra? Para no duplicar base de datos, digamos, más que nada. ¿Tengo que poner la IP antes de localhost o algo de eso? Supongamos, ¿o cómo sería? Tenés que configurar SQL, abrir el puerto o abrir la conexión en el firewall. Preguntarle al chat. Bueno, Son 2 listo, o 3 cositas, pero digamos, independientemente de eso, acá va el nombre, no importa si este local, no sería localhost, pero acá iría una IP. claro. No importa si es local o si está en otro lado. Mientras haya conectividad, lo va a ver bien. Ahí está, perfecto, perfecto. Bueno, esto voy a ir muy rápido y lo van a tener que ver en cámara lenta después. Pero yo ejecuto. Quiero mostrarles, porque creamos la base y ahora ya estamos haciendo un select. Fíjense que mostraba datos recién acá. Hago clic en buscar. Si ustedes recuerdan cuando vimos LINQ o Lambda, es eso. En el botón buscar, que es dentro del front, llamo a un método que se llama buscar empleados. Recuerden que desde el front ya estamos hablando de las capas. Me voy a la capa de negocio. Me muevo hasta la capa de negocio. O sea, hasta acá. De la capa de negocios me voy a ir a la capa de datos. Y en la capa de datos ya es donde está el acceso a Entity Framework, a la base de datos en realidad. Recuerden que yo les comenté que el contexto de Entity Framework es como la base de datos. Es donde, digamos, donde tiene la relación con la base de datos. Yo voy a instanciar un objeto de la clase admin_db_context. O sea, sería inicializar la base de datos. En criollo sería más o menos eso. Este admin context es el archivo que yo les había mostrado al principio, donde yo digo qué tablas, qué clases se van a convertir en tablas. Entonces, en el get, creo el contexto. Esto es simplemente una verificación que no sea nulo. Y después, así simplemente, voy a hacer referencia al contexto. Esto lo voy a cambiar por esto. Fíjense, yo quiero traer una lista de empleados. Empleados que están en la base de datos. Entonces, ¿cómo lo hago? Pongo empleados context, que sería la base de datos, punto, y acá me van a aparecer todas las tablas que tiene la base de datos. Fíjense que aparece empleado, aparece departamento. En este caso yo quiero empleado. Y simplemente pongo to list y ya me los trae, todos los empleados que están en la base de datos. Digamos, en esta instrucción fue hasta la base de datos, es como hacer un select asterisco from empleado y me lo trajo. Y si yo me detengo, fíjense en list, ya tengo los 2 empleados. Y ya con eso puedo mostrar los datos en la grilla. Cómo lo muestro en la grilla ya es otro tema que les recomiendo que vean los videos.
Pero básicamente es eso. Si ustedes saben utilizar, yo les dije, sepan Lambda o LINQ, que está muy relacionado a Entity Framework. Yo acá podría hacer operaciones, por ejemplo, decir, no quiero traer todos los empleados. Quiero los empleados where, donde, no sé, el empleado ID, no, el empleado, no, donde el salario sea mayor a 5.000 pesos. El to list al último, recuerden eso. Entonces, esto me va a devolver una lista de empleados que es donde el salario sea mayor a 5.000. En este caso, bueno, son justo los dos que ganan un poco más de 5.000. Y me devuelve la lista y la muestro. A ver, otro filtro podría poner, por ejemplo, que el ID sea igual a 1. Si yo hiciera ID, no, departamento, ID, o sea, empleado ID sea igual a 1. Bueno, me pide que tengo que recompilar, lo vamos a ejecutar de nuevo. Buscar. Fíjense. Todo esto ya lo vimos, ¿no? Estamos hablando de lambda, instrucciones lambda. Fíjense que ahora la lista tiene un solo empleado que es el ID 1. Fíjense qué sencillo que es acceder a los datos de la base de datos y qué sencillo es manipularlos una vez que entiendan y utilicen y practiquen mucho con Lambda o LINQ. Le hago una consulta. Sí, Esas instrucciones, si usted quisiera hacer ese tipo de consultas desde el front, tendríamos que tener algún botón o donde dice consultar que tenga alguna opción de consultas donde sea, por ejemplo, buscar empleado por nombre claro. o... Un Ah, bien. desempeño justamente uno de los desempeños opcionales, no es el obligatorio. Es un ejercicio que yo les recomiendo hacer si tienen tiempo. Es que en el buscar, ustedes le pasen un parámetro, o al menos lo piensen cómo hacerlo. Yo quiero buscar los empleados, pero que tengan el nombre, no sé, que tengan el texto que yo ingreso acá. Lío, por ejemplo. ¿Cómo harían para que ese dato viaje como parámetro y lo puedan buscar que traigan, digamos, filtrar el select? Yo se los adelanto, también es Claro, que fácil. la instrucción tome el parámetro como la parte de string que necesita buscar dentro del nombre, por ejemplo. Claro. Yo les recomiendo pararse de atrás hacia adelante. O sea, siempre front, negocios y datos. En este caso yo les recomiendo, párense en la capa de datos y piensen en la consulta ahí. ¿Cómo sería? Bueno, vamos a hacer de nombre. ¿Cómo sería la consulta acá? Y sería c.nombre, .contains, este es un método de todas las strings. Por ejemplo, si yo hiciera acá, lo estaría poniendo en duro. Pero yo puedo decir, ya me viene el parámetro. Fíjense que el get ya está preparado y ya está recibiendo un parámetro. Entonces yo puedo poner acá e.nombre. Entonces voy a buscar los nombres que contengan este nombre que me viene acá por parámetro. ¿Y cómo le llega? Fíjense que la capa de negocio no se toca, no tengo que hacer nada. Desde el front, simplemente, acá yo voy a decir e.nombre es igual a txt buscar.text. Y con eso solo, si vos tenés una buena arquitectura, fíjate que el cambio fue mínimo. Con eso solo vos ya estás filtrando por nombre. Fíjate que como ya previste de que seguramente vas a necesitar parámetros, es más, vos decís, no quiero que sea el nombre, quiero que sea el ID. Como vos trabajaste acá, es muy distinto pasar un objeto que pasar un nombre. Vos decís, bueno, pero acá pasemos el nombre y acá el ID. Pero si mañana te agregan, no sé, la dirección, la vas a tener que agregar
En vez de eso, vos agregás el objeto. Si tenés que agregar un parámetro, lo único que tenés que hacer es venir acá a la clase y agregarlo acá. Y no tenés que estar cambiando la firma de todos los métodos. Entonces, acá simplemente, fíjate que le hacemos esto y ya con eso va a andar. Y mira, cambié 2 líneas, cambié esto y cambié esto, le agregué esto. Y ahí, profe, perdón, en la parte esa donde está, donde Mira, puso vamos a ver el la funcionamiento. consulta del text box, si usted agregara otra línea más donde diga que el text box sea en vez de e.nombre, sea e.dni, igual lo que contiene el text box y se le pone el número de DNI, también devolvería o no. Sí, lo que pasa es que vos estás guardando ahí los dos, estás usando el mismo para 2 cosas distintas. ¿Cómo lo vas a separar después cuando busques? Bien. Eso ya les voy a mostrar en la próxima clase si querés. Bueno, Mira, perfecto. por ejemplo, yo acá que pongo Lío de Lionel o Emiliano, voy a poner Emi. Buscar. A ver, ¿por qué no se detuvo? Vamos de nuevo. Emi, buscar. Fíjense que ahora e.nombre viaja con el valor Emi. Pasamos al negocio, pasamos a los datos. Y ahora sí, me va a devolver todos los que en los nombres contengan. Fíjense que acá dice Emi. Esta clase de empleado simplemente lo uso para pasar un parámetro. No tiene nada que ver esto con esto. Este empleado, como está en el contexto, sería la tabla, la representación de la tabla. Hago la consulta, me va a devolver obviamente solo un archivo, un empleado Emiliano Martínez. Y lo muestro. Claro, ahí le entendí. Está buscando en el campo nombre de la tabla empleado. Si le Claro, pusiéramos el DNI, necesitaríamos que busque tenés que hacer un OR. en el DNI Claro, de la tabla OR empleado. c.dni es igual, OR o AND, o ya empecé a jugar con las condiciones. Claro, claro, sí. e.dni. Lo que pasa es que si buscas por nombre, no, está bien, así podría andar quizás. Buscas por nombre o por DNI. Entonces acá pones e.dni, igual a txt.text, también va a ser lo mismo. No sabes para qué lo vas a usar, pero vas a buscar por los dos. Y ahí yo creo que tendría que andar. Además, ADNI lo tiene en el mismo string también DNI, por lo que vi cómo lo guarda. Claro, Así son los dos no, string. Vamos a buscar, por ejemplo, no sé si estamos buscando por contains. Estamos buscando por igual. Vamos a poner contains. Porque si no tenés que escribirlo todo exactamente igual. Contains es como like del SQL. Por ejemplo, vamos a Claro, poner, cuando le pongo una parte del DNI debería claro, encontrarlo a todos los que tengan ese DNI. claro, 25, 22. Tendrían que encontrar Messi. Buscar. Fíjate que ahora no vamos a poder debatirlo mucho esto, pero va a buscar los que tienen el nombre, que en el nombre tengan 25, 22 o en el DNI. Cualquiera de los dos. Y ahí encontró a Messi. Claro, bien, profe, bien. Sí, se entendió. Sí, es más, como está armado, de la forma que está armado, se hace simple hacerle esas modificaciones. Sí. Ahí profe, tiene. una consulta, y si que es una duda que tenía desde hoy temprano cuando empecé a ver el código. Si por eso, por ese tipo de búsqueda, por ejemplo, DNI lo guarda como string y no como un int, siendo que DNI es un número, o supongamos que si DNI está guardado No, int, lo buscaría igual. cuando son números muy grandes, los guardo como a string. Porque es que sí, el DNI en general yo siempre lo guardo como un string. Primero porque es grande. Es muy grande. Bastante grande. Em, Y aparte, profe, que no se usa para sumar ni para calcular nada el DNI. sí, sí, lo O puedes. sea que es lo Sí, mismo. sí, en general el DNI, claro, no es, digamos, no es un valor con el que vos quieras hacer cálculos después, como vos decís. Mm. Por eso yo
se puede guardar como string. No quita de que vos en el alta del empleado le hagas una máscara o no le permites que ingrese letras. Eso lo va a tener que hacer lo mismo. Solamente que vas a guardar siempre números. No te vas a evitar de decirle usuario ingrese solo números y no letras. Eso cómo se haría, limitando los caracteres, se le pondría, por Sí, ejemplo, caracteres del 1 al 9. claro, validar ya, sí, hay muchas formas de validar eso. Vamos a ver algunos nosotros, pero sí. Bueno, nos repasamos. Dudas, seguro que les han quedado muchas. Vean la clase en cámara lenta. Lo importante son los puntos claves. O sea, lo primero que tienen que hacer es descargar el proyecto, ver que lo pueden compilar, crear la base y ejecutarlo y que les ande. Una vez que les ande, hagan lo que yo estoy haciendo. O sea, hagan debug, traten de entender todo, si no saben debugar, hay un video que explica cómo hacer debug y lo ponen acá en el buscar y van viendo cada línea que va haciendo y así. Si no hay preguntas, nos vemos en la clase que viene. No, profe, gracias. Chau, chau. Chao. Bueno, nos vemos. Chau, chau. Gracias, profe.